Hubo un día en que me enteré que la empresa donde trabajaba había sido comprada por la competencia. Y mi reacción fue, nah, seguro ni se nota. Literalmente eso pensé. Y ojalá hubiera tenido razón. Porque lo que vino después no fue una transición ordenada. Fue una película de terror que avanzó muy despacio. Lo suficiente para que te fueras acostumbrando al susto. Hasta que un día te das cuenta de que llevas meses viendo cómo la gente se baja del barco y tú sigues ahí, parado en la cubierta, sin salvavidas. Hola, soy Pedro, desarrollador backend, con más de 12 años en desarrollo web, actualmente freelance desde Puebla, México. Y este es el primer episodio de este podcast. No vengo a darte un curso, no soy coach de LinkedIn, vengo a contarte qué me pasó, lo que aprendí a la mala y lo que ojalá alguien me hubiera dicho antes de que todo se cayera. Hoy vamos a hablar de los recortes de personal. ¿Cómo los reconoces? ¿Cómo te preparas antes de que lleguen? ¿Y qué haces cuando ya es tarde para prepararte? Let's go. Déjame contarte cómo se fue desarrollando todo esto, porque nunca es de un día para otro, nunca lo es. En algún momento, la empresa donde trabajaba pasó por una reestructuración grande. No voy a dar detalles porque no es el punto. El punto es lo que ese proceso me enseñó, o mejor dicho, lo que me negué a aprender mientras pasaba. Hubo recortes, se fueron personas clave, me cambiaron de equipo, de stack, de contexto, y yo llegaba a reuniones donde todos ya tenían historias en común, y yo apenas estaba entendiendo de qué se hablaba, sin tareas claras, sin presentación, tratando de aportar en un proyecto que no conocía. Lo más importante, no hice nada al respecto, no actualicé el CV, no practiqué entrevistas, no hablé con nadie de mi red, no construí nada propio. Esperé, me adapté y seguí esperando. Entonces, ¿cuáles son las señales? Porque yo las tuve todas y no las vi, o sí las vi y elegí no actuar. Primera señal, el freeze de contratación. Cuando una empresa deja de contratar sin dar explicación, algo está pasando. No siempre es un recorte, pero siempre es presión financiera. Segunda señal, las reorganizaciones sin sentido. Te cambian de equipo, de proyecto, de responsabilidades y nadie te explica bien por qué. Tercera señal, los líderes se van. Cuando el CTO se va, cuando el director de producto desaparece, el barco perdió el timón. Cuarta señal, el silencio. Las retros se sienten raras, los mensajes en Slack son más escuetos, nadie celebra nada, el ambiente se apaga. Quinta señal, y la más difícil de ver, tu instinto. Hay un momento en que sabes, no sabes cómo, pero lo sabes, y en vez de escucharte, te convences de que estás exagerando. Y yo me convencí de que estaba exagerando, varias veces. Bien, ya viste las señales, o quizás las estás viendo ahora mismo, por eso estás escuchando esto. ¿Qué haces? Quiero ser claro, no te estoy diciendo que renuncies mañana, ni que entres en pánico. Te estoy diciendo que hay cosas que puedes hacer ahora, sin que afecten tu trabajo actual, y que te cambian la situación completamente si algo pasa. Las divido en tres áreas, la técnica, la profesional y la mental y económica. Área 1, la parte técnica. Aquí quiero empezar con algo que me cambió la perspectiva hace poco. Escuché esta idea. En 2026, los reclutadores no buscan coders, buscan solucionadores de problemas que entiendan el negocio. Y al principio me pareció otro eslogan de LinkedIn, pero luego lo pensé mejor y tiene mucho sentido. El developer que solo muestra que sabe programar compite contra miles. El developer que muestra que encontró un problema real, construyó una solución y documentó el proceso públicamente, ese es diferente. Ese ya tiene pruebas. Yo lo experimenté. Publiqué un proyecto con esa lógica. Encontrar un problema de negocio real. Resolverlo con código. Compartir el proceso. El resultado fue varias solicitudes de reclutadores y líderes técnicos y 2 entrevistas que avanzaron bien y 2 retos técnicos donde desafortunadamente no pasé. Entonces, ¿qué significa esto en términos concretos? Ten un proyecto propio que resuelva algo real, no un crook de práctica, no un clon de Twitter, algo que puedas explicar así. Vi este problema, lo analicé,
lo resolví de esta manera, y aquí están las decisiones que tomé y por qué. Puede ser pequeño, puede ser imperfecto, lo que importa es que sea tuyo y que cuente una historia de cómo piensas. Documenta el proceso, no solo el resultado. Un repositorio bien documentado, con su README, sus decisiones de arquitectura, sus trade-off, dice más de ti que 10 certificaciones. Y si además lo compartes públicamente mientras lo construyes, estás generando conversaciones antes de necesitarlas. Practica el código bajo presión. Las entrevistas técnicas son un formato específico, no basta con saber programar. Tienes que saber programar explicando lo que piensas, en voz alta, con alguien mirando. Eso se practica con tiempo, no 2 días antes de un proceso. Aprende a argumentar por qué usas lo que usas. ¿Por qué usas Go y no otro lenguaje? ¿Cómo manejas la concurrencia en tus aplicaciones? ¿Cuándo usarías una arquitectura Event Drive y cuándo no? ¿Qué trade-off tiene tu solución? Estas preguntas suenan simples, pero en una entrevista te dejan en blanco si no las has pensado con calma antes. Área 2. La parte profesional. LinkedIn al día, no cuando ya la necesitas. Actualizar LinkedIn cuando ya te despidieron es como ponerte el cinturón después del accidente. Agrega lo que estás haciendo ahora, proyectos, tecnologías, resultados. Puedes describir el impacto sin revelar detalles sensibles. Identifica tus referencias antes de necesitarlas. ¿A quién le pedirías una referencia hoy? ¿Esa persona tiene tu contacto fuera del correo de la empresa? Habla con tu círculo cercano, colegas, ex jefes, incluso amigos y familiares que pueden conectarte con alguien. Yo le escribí al CTO antes de que se fuera. Le pregunté directamente qué onda con tu salida y qué venía para los que nos quedábamos. Fue raro hacerlo, pero valió la pena. Nos mantuvimos en contacto después. Nos cruzamos en eventos y me dio feedback en LinkedIn. A veces una conversación a tiempo vale más que años de agregar gente en LinkedIn sin decirles nada. Investiga cuánto vales en el mercado, no lo que te están pagando. Muchos developers llevan años sin buscar y no saben si el mercado se movió sin ellos. Revisa ofertas, habla con reclutadores, aunque no estés buscando, no para irte mañana, sino para saber dónde estás parado. Área 3. La parte mental y económica. Esta es la que menos hablamos y la que más golpea cuando llega. Cuando me dieron el finiquito, seré honesto, por un momento me sentí casi bien. Ese depósito llega y el cerebro hace algo curioso. Te convence de que hay tiempo, de que respiras. Y sí, respiré. Pero también fui inteligente, o al menos intenté serlo. Lo primero que hice fue pagar deudas. Nada de yo las pago después, porque después el dinero ya no está y las deudas siguen. Luego pagué la colegiatura de mi hijo para todo el ciclo escolar. Eso no podía esperar. Y quitarme ese peso de encima valió mucho más que el monto en sí. Y el resto lo estiré lo más que pude, sin volverme loco, sin dejar de vivir, pero con conciencia de que ese dinero era el reloj corriendo. No me limité al extremo, porque eso también tiene un costo. La angustia de no gastar nada es agotadora a su manera, pero tampoco lo despilfarré. Hubo un equilibrio, o más o menos. ¿Lo hice perfecto? Por supuesto que no. ¿Me alcanzó para siempre? Definitivamente no, pero me dio margen, y en una búsqueda larga, el margen lo es todo. Eso me lleva al consejo que ojalá alguien me hubiera dado antes de que pasara. El colchón de emergencia. Cuando te quedas sin trabajo, el reloj empieza a correr de inmediato. La renta, la comida, los servicios, la familia. Y si no tienes un colchón, la presión económica te mete en una espiral donde aceptas lo primero que aparece, no lo que necesitas. Idealmente 3 meses de gastos. Si eso es posible hoy, empieza a trabajar hacia uno, lo que sea, porque el finiquito, si llega, no dura lo que uno cree, y si no llega, aún peor. Una fuente de ingreso paralela. No tiene que ser freelance, puede ser una consultoría pequeña, un proyecto de vez en cuando, algo. El punto es no depender de un solo ingreso. Yo lo aprendí cuando ya era tarde, y fue uno de los factores que me empujó al freelance, no como plan principal al principio, sino como red de seguridad.
Hoy esa red es una parte real de mi trabajo. No esperes la crisis para hacer networking. Participa en comunidades de tu área. Comparte lo que aprendes. Ayuda cuando puedas, no para vender, no para pedir, sino para estar presente. Porque cuando necesitas apoyo, la diferencia la haces si ya existes en el radar de alguien o si apareces de la nada. Yo pasé por dos momentos. El primero fue cuando vi venir el recorte y me quedé. El segundo fue cuando llegó la segunda ola y ahora sí me tocó. Y ese momento, cuando ya es oficial, es duro. No importa si lo veías venir o no. Eso es normal. Date ese espacio. Y aquí quiero ser honesto con algo, porque yo caí en el lado contrario. No me paralicé. Me apresuré. Activé el Open to Work en LinkedIn el mismo día. Pulí el CV de golpe. Empecé a preguntar en comunidades. Mandé aplicaciones a todo lo que vi. Quería aprovechar cada hora. El resultado fue que me quemé desde el principio. El error no es solo uno, son dos, y viven en extremos opuestos. Está el que se paraliza, se queda 2 semanas sin hacer nada, y cuando reacciona, lo hace desde el pánico. Manda aplicaciones a todo, escribe mensajes desesperados, acepta lo primero que aparece. Y está el que se apresura desde el día 1, que fui yo, querer compensar la incertidumbre con actividad, como si moverte mucho equivaliera a avanzar. Los dos extremos cuestan, la desesperación se nota, en cómo escribes a los reclutadores, en cómo contestas las entrevistas, en las decisiones que tomas, y el agotamiento temprano te deja sin gasolina para la parte larga del proceso, que casi siempre es más larga de lo que esperas. Entonces, el consejo es encontrar un ritmo que puedas sostener. Date espacio, los dos extremos cuestan. Y hay algo que agrava todo esto, que casi nadie menciona abiertamente. Cuando tienes familia, cuando hay hijos, cuando las cuentas no esperan, la presión no es solo profesional, es existencial. No es quiero un trabajo mejor, es necesito asegurar el bienestar de los míos y el tiempo se me acaba. Ese tipo de presión es diferente, y solo quien lo vive lo entiende. Entonces, ¿qué sé hacer? Activa tu red con honestidad, no con urgencia. No hay nada de malo en decirle a alguien de confianza: oye, me quedé sin chamba, estoy buscando, si sabes algo me avisas. Eso no es pedir limosna, es ser humano. Algo que me sorprendió en mi proceso fue el apoyo que recibí de personas que ni siquiera conocía. Gente que se tomó el tiempo de revisar mi CV, de escribirme, de recomendarme sin que se los pidiera. Eso no lo esperaba, y me ayudó más de lo que ellos creen. Las comunidades son subestimadas. Hay algo específico que quiero nombrar aquí porque a mí me salvó en momentos clave. Las comunidades técnicas. Colegas que me dieron una mano con mock interviews, entrevistas de práctica sin las consecuencias reales. Otros que me compartieron tareas pagadas de desarrollo. Gente que revisó mi CV con ojo crítico y me dijo lo que no funcionaba. Ese tipo de apoyo no viene de los portales de empleo, viene de haber estado presente en comunidades antes de necesitarlas. Si no estás en ninguna comunidad técnica, ese es un movimiento que puedes hacer hoy. Grupo de tu lenguaje, Meetup local, Slack de tu stack, lo que sea, no para pedir de entrada, sino para estar. Decide tu estrategia, empleo, freelance o las dos. No hay respuesta universal. Yo decidí hacer las dos en paralelo, buscar empleo remoto mientras construía mi práctica freelance. No es fácil, pero me mantuvo activo en ambos frentes y no me dejó depender de una sola variable. Y con el tiempo llegué a una conclusión que no esperaba. El freelance no era solo un plan de emergencia, era una señal de que quizás el camino profesional no tiene que ser necesariamente el de conseguir un puesto fijo en una empresa. Para alguno de nosotros, el camino también puede ser por la independencia. No digo que sea para todos, digo que vale la pena preguntárselo. Y cuida la cabeza. Hay días en que no tienes energía ni para abrir LinkedIn. Eso también es real, no es flojera, es desgaste. La búsqueda de empleo tiene un costo mental y emocional que la gente que no lo ha vivido simplemente no lo entiende. Yo encontré algo que me ayudó, una técnica del libro
No me puedes lastimar, de David Goggins. La llama el tarro de galletas. La idea es simple. Cuando estás en tu peor momento, te metes la mano al tarro y sacas un recuerdo de algo que lograste. No para darte palmaditas en la espalda, sino como evidencia real de que ya superaste cosas difíciles antes. No es optimismo tóxico, es memoria selectiva con propósito. Las mías son cosas como haber migrado 3 aplicaciones legacy a la nube cuando el equipo anterior no había podido, haber aprendido C# con pocas bases porque el proyecto lo necesitaba, haber terminado mi maestría después de pausar la carrera 2 años. No son los logros más glamurosos del mundo, pero son míos, y cuando siento que no avanzo, me recuerdan quién soy y de qué estoy hecho. ¿Cuáles son las tuyas? Quiero ser honesto contigo sobre algo antes de cerrar. Cuando llegó el primer recorte en mi empresa, yo no tenía nada de lo que te platiqué hoy. No tenía el portafolio listo, no tenía el colchón, no tenía una fuente de ingresos alterna, no tenía un proyecto propio que mostrara cómo pienso. Tenía el CV más o menos al día, eso era todo. Y cuando llegó la segunda ola y ya me tocó a mí, tuve que construir todo eso con el tiempo encima, con la presión económica, con la cabeza cansada y con cuentas que no esperaban. No te estoy diciendo todo esto porque soy un experto que lo tiene resuelto. Te lo estoy diciendo porque lo viví, cometí los errores y llevo ya varios meses en este proceso. Si puedo ahorrarte aunque sea uno de estos tropiezos, me doy por bien servido. Todavía estoy en el camino, todavía hay días difíciles, pero sigo creyendo esto. El tiempo entre una etapa y otra también es necesario. No todo lo que parece estancamiento lo es, y a veces lo que parece un callejón sin salida es en realidad un desvío hacia algo que no tenías contemplado. ¿Tienes tu CV actualizado hoy? No mañana, no en cuanto tenga tiempo, hoy. Si la respuesta es no, ese es tu primer paso, pequeño, concreto, y no te toma más de 1 hora. Esto fue el episodio 1. Si algo de lo que dije resonó contigo, me gustaría saberlo. Puedes encontrarme en pedrorojas.lat o buscarme en LinkedIn como Sirpierre, Sipyerre. Y si estás pasando por algo parecido, un layoff, una búsqueda larga, la incertidumbre, la presión de sostener todo mientras el proceso avanza a su propio ritmo, no estás solo, somos muchos en esto, y créeme, lo estás haciendo mejor de lo que crees. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias.